un nuevo día, un nuevo mueble para seguir mostrando la biblioteca. Ya vamos por el último mueble, así que vamos a conocerlo. Antes de empezar, agradecer a todos los que han visto estos videos, que han dejado también hartos comentarios, así que encantado siempre de poder compartir un poco más este pequeño rincón, que empieza con un título muy interesante, que es Carcassonne. Y Carcassonne viene acompañado de un séquito de expansiones que vamos a ir mostrando una por una. Pero yo creo que Carcassonne es una de las grandes sorpresas dentro del mundo de los juegos de mesa, porque siempre se sugiere mucho para empezar Carcassonne, Catán, Ticket to Ride y Dixit, que son como los 4 títulos más nombrados. Y creo que Carcassonne, junto con Ticket to Ride, vendría a ser de mis favoritos. Tanto por la simpleza de las reglas como la complejidad que ofrece a la hora de pensar en algo más estratégico. Porque puedes jugarlo muy casualmente, pero si te detienes a pensar, sobre todo con el tema de los campesinos, se vuelve un juego muy competitivo. Y es bastante bueno. Y funciona súper bien también de distintas cantidades de personas. Lo he jugado a 2, 3, 4, 5. Nunca lo he jugado a 6. Pero hasta a 5 lo he disfrutado también bastante. Y aquí empieza ya un poco a aparecer la sección expansiones. Voy a irlas mostrando por orden, ojalá. Porque esta, que es Posadas y Catedrales, alguna vez la escuché mencionar como la expansión necesaria para Carcassonne. No es que a Carcassonne le falte algo, pero sí esta le da un toquecillo extra que es bien interesante. Y de hecho, de todas las veces que he jugado Carcassonne, nunca he dejado de jugar con esta expansión. O sea, ya no juego Carcassonne base sin esta expansión. Puedo ponerle otras expansiones y esta no. Pero si voy a jugar Carcassonne, idealmente siempre va con esta versión. Porque añade estos varios elementos que son interesantes, que tienen que ver con las posadas y las catedrales. Tiene un par de cosas más que tienen que ver con el sexto jugador y unas losetas de puntaje. Pero las posadas hacen que puntúes 2 puntos en lugar de 1 por camino. Y las catedrales te permiten puntuar 3 por ciudad en lugar de 2 por loseta de esa ciudad. Pero si llegas con posadas o catedrales al final del juego, puntúas 0. Entonces se vuelve mucho más competitivo. Y es bien interesante la propuesta que hace. Lo que vendría después... Uy, hay alguna... Bueno, esto aprovecho a mostrar enseguida. Expansiones El Fantasma. Esta la encontré en Europa, Alemania, a 1 euro. Estaban en oferta. De verdad, había una caja llena de estas cosas. Y yo me traje como que 10 o algo así. Y las he ido vendiendo algunas, regalando otras. Así que estas son las 2 últimas que me quedan. Y esta es mía de mí. Porque siempre juego azul en muchos juegos y Carcassonne, obviamente. Así que sirven casi de adorno y también como una expansión muy simple. Es como la sombra de un meeple. Te permite puntuar 2 veces, creo, o algo así. Si mal no recuerdo. Pero lo que sigue después, en términos de expansión, sería constructores y comerciantes, perdón. Y esta es distinta. Esta añade también varias cosillas más. Tiene una bolsa que jamás la he ocupado. Se supone que es como para hacer el juego más transportable, pero nunca la he usado para esos fines. Pero incorpora la figura de un cerdo, el constructor que te permite construir 2 veces en un mismo turno. Y las... ¿cómo llamarlas? Lo que se comercia, digamos. Las materias, no sé si llamarlas así porque hay vino, hay telas. Y la idea es que el jugador que tenga más de cierto tipo de materia va a ganar 10 puntos extra al final del juego. Entonces también se pone más competitivo. Pero no es una competencia tan directa porque la idea es que el recurso lo va a ganar la persona que cierre la ciudad. Independiente si la ciudad es tuya o no. Entonces podías llegar a pensar, me conviene cerrar la ciudad del otro, pero si en realidad la ciudad ya está puntuando 20 puntos y tú solamente vas a ganar 1 o 2 recursos, como que no conviene mucho. A diferencia de otra que voy a mostrar después, que es la del conde, donde ahí, combinada con esa, ahí se pone mucho más interesante. Después tenemos la princesa y el dragón, que esta también es como competencia mucho más directa, porque el dragón literalmente se come los meeples dentro del contexto del juego. Y el espacio, digamos, que da para una competencia más directa es mucho mayor, porque se va moviendo el dragón 6 espacios cuando aparece una loseta de dragón. Y puedes pasar directamente por el del otro jugador, y en base a eso el otro jugador también puede vengarse rápidamente, entonces es una competencia mucho más directa. Sí hace que el juego sea un poco más lento en ocasiones, porque el puntaje no va a ser mucho, como van desapareciendo meeples. A veces tienen una ciudad tremenda para puntuarla, pero el dragón lamentablemente saca tu pieza, entonces no vas a poder puntuar por eso. Entonces es más directa esa competencia y un poco más agresiva. Y también un poco más agresiva es la expansión de la torre, porque la torre toma rehenes, captura meeples oponentes y también hace que la puntuación no rinda tanto. Yo cuando conocí esta expansión creí que solamente era el tema de la torre, literalmente, que era para poner las piezas. Pero también incorpora este elemento y es
interesante, atractivo. No es de mis favoritos, pero le da un vuelco curioso. Porque de por sí Carcassonne es competitivo, pero no tan directo. Entonces cuando lo haces más directa esa competencia, a través de las expansiones, hace que sea una experiencia distinta. No mala ni buena, sino que distinta. Y eso obviamente de acuerdo a cada perfil puede ser bueno o malo. Va a depender de cada uno de los que juegue. Esta expansión, la abadía y el alcalde, es curiosa también porque incorpora diferentes elementos que hacen que el juego sea un poco más amigable. Por ejemplo, poder ocupar espacios que no estén usados o cerrar con esa loseta los espacios que era muy difícil cerrar, como por ejemplo los que coinciden con ciudades y caminos y que ya se pone muy difícil. Esa loseta de ahí del centro, que es la abadía, cierra todo, entonces es como un poquito más amigable. Que para algunos igual la gracia de Carcassonne es precisamente esa, dejar encerrado o hacer que sea muy difícil o muy poco probable que te salga la pieza que necesitabas. Entonces, como que esa reduce un poco ese nivel de competencia. Y en mi afán por conseguir las expansiones de Carcassonne, en eBay encontré esta expansión junto con la que viene después. Esta es el Conde, el Rey y el Ladrón. Y esta expansión es bien interesante, me costó mucho entenderla, confieso, porque tiene una forma de juego curiosa que tiene que ver con el Conde. Y esta es mucho más directa, porque tiene varias condiciones. De hecho, viene un video pronto de esta expansión. Porque en lugar de empezar con el río, bueno, y aparte que incluye el río 2, que tiene una bifurcación y que tiene incluso piezas que interactúan con otras, como posadas o como dragones, tiene esta pieza de aquí que es la ciudad de Carcassonne. Entonces no empiezas con el río, empiezas aquí. Y si tú haces que tu oponente gane puntos y tú no ganas ninguno, puedes poner meeples en la ciudad en el elemento que corresponda. Y si el otro puntúa y tú no, puedes tomar meeples de alguno de esos lugares, de acuerdo a los que correspondan, si es ciudad, camino o lo que fuese, y dejarlos sobre ese lugar. Entonces podrías llegar a compartir puntaje con el otro o bien quitarle el puntaje. Entonces es bien extraña la vuelta que le da y hace que sea un nivel de competencia mucho más alto. Y es extraña la expansión, pero es buena, la encontré muy buena. Cuando la logré entender, que creo que la entendí bien, me gustó mucho. Lo otro que incorpora, que también me gustó, es muy similar a lo que se ve en Catán, en el tema de ladrones y reyes, donde el jugador que tenga la ciudad más grande se lleva una loseta que le va a dar tanto puntaje, no me acuerdo cuánto era el puntaje, creo que eran 10 puntos al final. Pero si otro jugador supera tu ciudad, se la va a llevar él. Entonces vamos compitiendo como por la ciudad más grande y el camino más grande. Y es bien interesante y bien atractiva esa expansión. Pero sí es compleja, es rara de entenderla al principio. La que no es rara de entender es Colinas y Ovejas, que de hecho yo había comprado por equivocación la edición anterior, porque tiene un cambio estético esta segunda edición. Y no es que no funcionase, pero sí se veía extraño, así que preferí adquirir esta versión. Y esta incorpora ovejas y colinas. El tema de las colinas también es extraño porque te hace ganar mayoría, siendo que no es necesario tener la mayoría efectivamente, porque lo que haces es tomar una loseta y ponerla debajo de la que acabas de sacar, que tenga colina. Entonces, si tienes meeples en la colina, siempre vas a ganar por mayoría. Entonces también es como una situación bien particular, porque no incorpora tantas tampoco. Lo que sí es interesante es el tema del pastor, porque vas poniendo ovejas cuando agrandas el campo donde esté el pastor, y a veces pueden salir piezas de lobo. Y si salen de lobo, no vas a poder puntuar por ovejas. Entonces, también le añade un plus de suerte. Tienes una bolsa gigante, por cierto, donde vas sacando tokens de oveja. Puede salir 1, 2, 3 ovejas o un lobo. Y ahí se pone complicado. Pero eso es Carcassonne desde las expansiones y desde el juego base. Espero llegar a tener más, obvio que sí. Siempre es un agrado poder jugar Carcassonne y de hecho han jugado con todas las expansiones en algún momento y es una experiencia única. No sé si la recomiendo mucho, pero es una experiencia que sería interesante tener. Después pasamos a un juego llamado Queen Domino, que ahora sí voy a poder hacer el ejemplo con King Domino, que yo les decía que se formaba solamente una imagen. Entonces, si se fijan, está todo unido. A ver, parece que ahí sí. Entonces de lejos igual se ve bonito. Insisto que es un detalle no necesario ni impacta en la jugabilidad, pero es un detalle interesante que se incorpore. Y Queen Domino es una especie de King Domino con 4 expansiones al mismo tiempo. Entonces podría llegar a ser un poco abrumador en algunos sentidos, porque incorpora monedas, incorpora la posibilidad de cobrar impuestos. Hay un dragón también, hay piezas naranjas donde puedes construir edificios que tienen habilidades, te entregan más puntaje. Entonces
La experiencia de King Domino es buena porque es simple. Entonces Queen Domino vendría a ser una propuesta de si te quedó corto King Domino y quieres un desafío más grande. Pero en realidad si te gusta King Domino por lo simple que es, no sé qué tan recomendable puede ser Queen Domino. El juego es bueno, es muy bueno de hecho. Pero, insisto, no es para todos los públicos. Uno que sí es para todos los públicos porque es muy fácil y muy adictivo es Panic Mansion, que tiene otro nombre, Shaky Manor si no me equivoco, o algo así. Y en este juego tienes que mover este tablero que te van a entregar y lo mueves con las dos manos. Y tienes que ir ubicando diferentes piezas en diferentes habitaciones. Es un juego, una premisa demasiado simple y demasiado entretenida. La dificultad va aumentando gradualmente y tiene un modo de juego aún más difícil, así que aquí agudeza visual, motricidad, es un encanto. De hecho, este fue de los primeros juegos que me generaron un impacto visual, porque vi la foto en Instagram y fue como, wow, ¿qué juego será ese? Quiero tenerlo. Y efectivamente era Panic Mansion y el juego es hermoso. Hablando de juegos hermosos, esta es la versión oscura de King of Tokyo, un juego que llegó gracias a David Chile, por cierto. Y este juego igual es bien curioso porque es un juego de enfrentamientos y muy en tu cara, a un nivel superior de lo que logra Exploring Kittens y a un nivel superior de lo que logra Virus. Porque en este juego ganas eliminando a los otros y eliminándolos gradualmente. Difícilmente los vas a eliminar en un turno, pero incluso se pueden formar alianzas, después puedes traicionar al otro, puedes atacarlos a muchos al mismo tiempo, te pueden atacar a ti al mismo tiempo. A veces estás con 1 de vida y después estás con 10 de vida o puedes llegar a 12, entonces es un juego muy dinámico. Lo que sí, comillas, lamentablemente, me ha pasado que he estado en partidas que duran muy poco y partidas que duran más. No se me hace largo el juego, y de hecho cuando dura muy poco el juego, uno lo vuelve a jugar rápidamente. Pero sí es un juego muy bueno y muy confrontacional, así que eso también es bastante bueno. No sé si tan rompe amistades a nivel de The Island, pero de que el juego es bueno, es muy bueno. Este juego lo encontré hace mucho tiempo y siento que no lo he jugado tanto, Gardens, bajo la premisa de ser un juego muy similar a Carcassonne, porque también incorpora los zetas que tienes que ir ordenando a través de un jardín. Y tú tienes un jardinero que va plantando diferentes flores, pero básicamente lo que tú quieres hacer en este juego es ordenar estas losetas para que en estos parterres, creo que es el nombre técnico que le da el juego, en estos círculos se formen un conjunto de flores con la mayor cantidad de flores posibles de tu color. Si son flores de tu color, pones un token de tu color correspondiente con un puntaje detrás y ahí vas ganando puntaje a medida que van avanzando las piezas. Pero no puedes poner piezas en cualquier parte, tiene que ser un lugar donde pueda llegar uno de tus dos jardineros. Entonces también puedes sacar el jardinero y ubicarlo. Es un juego bien interesante, no es la primera opción muchas veces, pero las veces que lo hemos jugado es bien bueno. Aún no le agarro, digamos, un sabor como mucho más estratégico, pero de que se disfruta, se disfruta. Este sí que se disfruta mucho. Azul. Azul es uno de los primeros amores al Spiel des Jahres, porque este juego es hermoso visualmente y es muy adictivo jugarlo. Tuve una época donde lo jugué mucho y quería jugarlo siempre, porque cada vez que jugaba me iba un poquito mejor, a veces me iba peor, pero esa sensación de ir mejorando progresivamente es muy llamativa en un juego, y en Azul se logra bastante. El saber bien qué vas a hacer en tu próximo juego, de no irte por las de abajo primero, sino que por las del centro. Pero en realidad después vas a probar llenarlas de una orilla y después las de otra. Después vas a intentar el máximo, ojalá sacar la mayor cantidad posible de piezas del mismo color para puntuar más al final del juego. Es un juego muy bueno que te va a invitar siempre a seguir jugándolo y seguirlo disfrutando. Debo decir que no envejeció tan bien, o no ha envejecido tan bien, porque después tenemos dos títulos nuevos y hay uno que le ha envejecido un poquito mejor, creo yo. Este como que pasó un poco desapercibido en términos de... no sé si de calidad es la palabra, pero sí cuando salió como, wow, un nuevo Azul, excelente, lo quiero. El juego es bueno, pero es distinto, es quizá muy distinto, porque sigue siendo Azul en el sentido de sacar piezas del centro, pero tiene muchas modificaciones. Tiene modificaciones en cómo se puntúa, modificaciones en el tablero, modificaciones en el contexto. Entonces son muchas diferencias, pero sigue siendo Azul, aunque no se siente tan como un Azul. Ese es el detalle. Pero de que el juego es bueno. De hecho tengo amigos que les gusta más esta versión que cualquiera de las otras dos. Pues también un tema de gustos. Pero el que sí nos ha gustado mucho más y que se siente como un verdadero Azul es Pabellón de Verano.
Este juego, aparte de ser mucho más colorido, siento que es más dinámico. Y también tiene esta percepción de ir mejorando constantemente y de ir probando nuevas técnicas y estrategias y haciendo nuevas combinaciones. Y es bastante satisfactorio en ese sentido. Entonces, este lo hemos jugado más que el base desde que llegó. Porque cuando llegó el azul base lo jugamos mucho. Y ahora que llegó azul pabellón de verano, vemos las dos alternativas y es como, no, pabellón de verano, vamos con esta versión. Así que el tiempo le ha dado un poco más la razón a esta versión. Y creo que de hecho anunciaron ahora una expansión nueva, parecida a lo que voy a mostrar a continuación, pero para esa versión. Porque este mosaico de cristal es una expansión para el azul base, pero no se las podría recomendar de hecho esta expansión. Aquí afuera dice que trae unas superficies de acrílico, pero en realidad son de plástico, que es para que las piezas no se muevan. O sea, si esto hubiese salido quizá 6 meses después del primer azul, habría sido perfecto. Pero ya tenemos 2 azules después del camino y recién viene a llegar esta expansión. Es como... no sé si llega a muy buen tiempo. Trae también otros tableros para poder jugar de otra forma, pero la verdad es que el azul base de por sí ya trae un tablero reversible. Entonces, tampoco es que modifique en exceso estratégicamente hablando estos nuevos tableros, así que si se la pueden saltar no va a haber ningún problema. El que no se pueden saltar por ningún motivo es Nova Luna. Nova Luna es un juegazo de aquellos. El que debió ganar el Spiel des Jahres, dicen por ahí. Lo digo yo, por cierto. Y otras personas más también me apoyan en esa noción. Pero Nova Luna es un juego muy muy bueno. Uwe Rosenberg está aquí detrás junto con otro autor, el señor Corné van Moorsel. No sé cómo se llama la mecánica en específico, pero esto de ir combinando colores que sean iguales y cumpliendo tareas del centro es algo muy 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 atractivo. Un nivel de concentración máximo se genera en este juego. Y me gusta mucho porque el primero que logra 20 tareas gana automáticamente. Nada de puntaje, nada de última ronda. Juntaste tus 20 tareas, listo, ganaste. Y también uno empieza a hacer después combinaciones, con una sola pieza cumple hartas tareas, entonces es muy 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 llamativo. Difícilmente puede estar uno al tanto de lo que está haciendo el otro, pero cuando te concentras en lo que tú estás haciendo y vas viendo más o menos qué le podría servir al otro, ahí podría impactar un poquito más en la jugada. Pero de que es bueno el juego, es buenísimo. Es difícil mantenerse concentrado en lo que uno está haciendo versus el otro jugador, porque en este tipo de juegos, a diferencia de Splendor, por ejemplo, en Splendor es mucho más fácil ir viendo más o menos qué le sirve al otro jugador. En este caso, como tienes tantas alternativas, es un poco difícil y tú mismo estás concentrado en lo que tú estás haciendo, entonces no siempre va a funcionar desconcentrarte de lo tuyo para centrarte en el otro. Esta es la sección juegos chilenos. Empezamos con Chute de Morsa Games. Este es un juego exclusivo para 2 jugadores. Yo no soy fanático del fútbol de por sí, ni siquiera me considero adepto a algún equipo en particular. Pero el juego de por sí está hecho para fanáticos y no fanáticos del fútbol. Así que es un juego de mesa bien atractivo. No tiene un equipo de 11 contra 11 ni mucho menos, pero sí es una experiencia bien atractiva. No sé si tanto estratégica porque también incorpora harto azar, pero de que se logra esa sensación de estar en un partido de fútbol como en una multicancha más que en una cancha de fútbol gigante o en un estadio, es bien llamativa, como bien propio también de aquí, de nuestra cultura misma. Los dibujos también son muy llamativos y cada personaje tiene también un poquito de historia y es bien interesante. Así que si les gusta el fútbol, yo creo que de por sí ya lo conocen y no lo podría dejar de recomendar. Hegemonía, este juego llegó gracias a Devir Chile, llegó para el 18 de septiembre de hecho. Y este es un juego que no le he dado su tiempo todavía, pero quiero darle el tiempo correspondiente. Es de Niebla Games. Tiene un par de años también, por cierto. Y en este juego lo que tengo entendido que tienes que hacer son alianzas variables. Porque hay aquí un tablero, muy buena calidad por cierto. Y tienes que ir haciendo ahí diferentes acciones. Me parece que tiene un aire como a Love Letter, pero desde un nivel un poco más complejo. Si no me equivoco, algo así como Love Letter y Ciudadelas, pero en un contexto mucho más propio y también unas ilustraciones muy bonitas y muy llamativas, así que espero darle pronto el tiempo a Hegemonía. Po es un juego también muy chistoso, de hecho me acuerdo y me río, porque es un juego que incorpora chilenismos, entonces son conceptos propios que uno usa dentro de su contexto habitual, formal o informal, con sus respectivas explicaciones, entonces tiene que ir armando cagüines. Y esos cagüines son historias que uno va contando y puede ser de forma cooperativa o competitiva. Y básicamente es un juego para pasarla bien. De hecho, incorpora posavasos el juego. Así que con eso lo digo todo. Así que se van a reír harto si les gusta el tema de crear historias en conjunto. Va a ser muy bueno. Corruptia, creo yo que es de los mejores juegos chilenos, por cierto. De Cami Muñoz y de Feño.
Y este juego también tiene un poco de necesidad de ser jugado con ciertas personas en particular, que tengan la confianza de asumir un rol y de burlarse de sí mismo y de otros también, por cierto, porque tienes que asumir el rol de un senador y de aprobar leyes. Entonces, el tema político aquí en Chile y en Latinoamérica en general es siempre un tema muy delicado por temas de corrupción y de otros temas mucho más habituales. Y aquí como que te pones en esos zapatos, pero también tienes que aprobar leyes, tienes que ganar el favor del pueblo. Es como bien estratégico, pero también da el espacio para reírse. Entonces está muy bien hecho y muy bien equilibrado en ese sentido. Así que se disfruta bastante. Sacó recientemente una tercera edición y tiene algunos cambios. No sé cuáles son esos cambios, pero tengo entendido que equilibran un poco más el juego. Pero aún así, la experiencia de juego para reírse un rato, si lo juegan con los amigos correctos, va a ser muy buena. Tough Calls pasa un poco lo mismo quizá. También juego chileno de Fractal, que llegó gracias a ellos. En el sentido de, puede ser un juego muy serio, porque tiene un corazón narrativo, pero también puede ser un juego para reírse y pasarla bien. Te ofrece diferentes escenarios distópicos, por eso el nombre de Tough Calls Dystopia. Y aquí básicamente lo que tienes que hacer es intentar que los demás voten por ti para liderar a la humanidad en su resurgir o en su supervivencia, de acuerdo a cada historia. Y también tiene eso de qué harías, por ejemplo, para elevar la moral de la población. Entonces, si quieres tomarte el juego más en serio y hacer algo más discursivo, puedes hacerlo. Pero si quieres hacer algo un poco más para reírse, pasarla bien, también te da toda la libertad para poder jugarlo de esa forma. Así que también muy recomendado. El sistema de votación también es súper simple. Ahí con chapitas, muy parecido a lo que se ve en Fallout, el videojuego. Así que bien buena la propuesta. Kuruf también es un juego que me encanta porque es un juego que logra llevar muy bien a la mesa el concepto educativo sin dejar de lado el tema diversión. No es un juego que incorpore en exceso elementos modernos, sino que también incorpora elementos más bien clásicos, el tema de dados y puntuación, a través de un tablero, de irse moviendo a través de senderos. Porque también el contexto para el cual fue creado el juego incorpora precisamente a una población que no está tan adentro en el mundo de los juegos de mesa más bien modernos, sino que más tradicionales o clásicos. Entonces es una muy buena invitación para un público más joven de adentrarse a nuevas propuestas. Sobre todo para los que han crecido jugando Ludo, Mi Gran Capital, La Gran Capital, una serie de juegos que son como más culturales. En este caso Kuruf hace un aporte bastante significativo en ese sentido, así que también muy buena opción si es que están buscando un juego educativo que al mismo tiempo sea divertido, que es un tema complejo de equilibrar. Y dentro de la misma línea, que también por cierto Kuruf y Toscasi llegaron gracias a Within Play, esta es una versión muy similar a lo que es Kuruf, pero centrado en las costas marinas, sobre todo aquí en la costa de Chile. Y aquí también tiene un mensaje quizá un poco más directo, porque en Kuruf tenemos algo más bien centrado en una reserva biológica, ecológica, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre técnico, pero está en Willow Willow. En cambio, Toscasi está a lo largo y ancho de todo Chile. Entonces también es interesante formar parte de. Y vuelvo al tema del mensaje, mucho que tiene que ver con el cuidado medioambiental. Conocer nuestras especies, conocer la flora, la fauna marina y también de cómo hay que cuidarla. Entonces también tiene ese elemento educativo muy intrínseco y muy importante y relevante también, sobre todo al día de hoy. Dictadores es un juego que siento yo que no se ha hablado suficiente de este juego y no sé por qué. Este juego fue entregado directamente por su creador, de acá de Bayaco, un lugar cerquita de Valdivia. Y es un juego para tomar, un juego para mayores de 18 años, donde tiene diferentes desafíos y leyes que van siendo probadas, o siendo, digamos, sugeridas por la fuerza. Esta es la hora del camión, así que si se escucha un camión afuera, no le presten atención. Pero como decía, Dictadores llegó gracias a su mismo creador aquí a mi poder. Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien cuando lo hemos jugado. De hecho, es una propuesta interesante. Porque cuando uno tiene juntas, o tenía mucho más habitualmente antes cuando se podía. Y en esas juntas a veces salía la propuesta de jugar algo. Y el jugar algo realmente tenía relación con una baraja de naipes clásicos, ingleses. Y había uno que otro juego. Y a veces había que inventar penitencias o inventar ciertas cosas. Y uno en ese momento no está como para crear tanto. En cambio aquí está todo ya dicho y hecho, entonces es ir sacando cartas, probar suerte y ver cómo te va. Entonces es una ayuda muy buena. Vamos a darle un minuto para que el camioncito se arranque. El camión de la basura, así que
sigamos por mientras. Y quizá con el micrófono nuevo no se escucha y yo estoy simplemente alucinando, así que espero que no se escuche ni moleste mucho. Mala Leche es el juego de la discordia, porque algunos dicen que es un juego chileno, otros dicen que no es un juego chileno. Unos dicen que es una copia de Cartas contra la Humanidad, otros dicen que es una copia vil de Cartas contra la Humanidad. La verdad es que es un juego para reírse y pasarla bien. Está hecho también para mayores de 18 años. Nace en un contexto que creo yo que también es interesante para poder discutir respecto a cuáles son los límites de la industria en términos de juegos de mesa. De qué estamos dispuestos a reírnos o no, porque se define como un juego de humor negro. Y sabemos que en estos tiempos que van corriendo, a veces hay ciertos temas que se tocan de forma delicada y otros que no tanto. Siento yo, desde mi opinión muy personal, que este juego, jugado como se sugiere y con las personas a las cuales uno considera que hay cierta confianza, no genera ningún problema. O sea, criterio formado, amigos, sabemos que si nos reímos de algunas cosas es en un contexto de broma, que no lo pensamos en serio. Entonces, no se dejen llevar tanto por otras opiniones. Si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. Pero si no es de su agrado, perfecto, no lo jueguen, no hay ningún problema. Pero sí entiendan siempre que este tipo de juegos ocurren en un escenario ficticio, no real. No es que se dedique a promover otras cosas ni nada. Y debo decir que me recuerda un poco a la lucha que se da siempre con respecto al tema del videojuego violento. Si el videojuego causa violencia o no. Y yo vengo de esa área, entonces no hay que cerrarse a esas discusiones. Es bueno tenerlas. Así que siempre los comentarios son más que bienvenidos. Este Mamlajet Kohanim es un juego que es de autor independiente, también chileno. Este es un TCG de cartas y que también cuenta una historia bien particular. Está de hecho dedicado a la memoria de los abuelos del autor. No me acuerdo el nombre de aquí. Jacob, ahí está. No voy a pronunciar su apellido. Digamos, por respeto a Jacob, no voy a pronunciar su apellido. Ahí está. Algo se me cayó recién. Los dados. Y es un juego de cartas. Tampoco le he podido dar su tiempo todavía. Espero dar el tiempo correspondiente pronto para poder aprender a jugarlo y poder enseñar a jugar también. Pero tiene sobres y tiene hartas cosas que está constantemente subiendo en su página. Así que también es una propuesta interesante. Y que sea una propuesta independiente también habla muy bien de la industria a nivel local, de cómo va creciendo. Porque este tipo de apuestas también son necesarias. ¿Dónde se me cayeron los dados? Muy bien. Podemos seguir ahora entonces con Kiltros. Kiltros también llegó gracias a su creador de la editorial Pase los Chanchos. Tuve la oportunidad de jugar con él por videollamada. Hubo un evento de lanzamiento en Santiago al cual por razones evidentes no pude asistir, pero también me hicieron llegar la copia, hubo un sorteo también. Y este también forma parte de lo que es la idiosincrasia chilena por todos los lomitos, los suaves lomitos que tenemos aquí. Muchos animales que tienen una historia muy interesante detrás. Hay una página web incluso dedicada a este juego donde pueden conocer más la historia y es bien atractivo, bien interesante la propuesta. Es algo bien confrontacional, se puede jugar hasta de 9 personas, pero en particular me gustó más cuando lo jugué de 2, porque puedes manejar un poco mejor el tema del ataque y la defensa. Y la verdad es que es una propuesta atractiva e interesante, parte de cómo ha ido creciendo la industria. Otra propuesta también independiente, y esta también llega gracias a su creador, es Emporous. Y Emporous yo creo que es de lo más difícil, complejo que he jugado en términos de juego a nivel nacional. Más que Corrupte incluso. Y eso también es bastante bueno porque nos da el espacio a poder seguir creando hacia otras líneas. No hace falta limitarnos a propuestas muy tradicionales, sino que también está el camino, digamos, o la opción de abrirnos a temas más complejos, más estratégicos y con un tema también bien interesante. De cómo vamos comerciando diferentes materias y de cómo podemos también ir perjudicando hasta cierto punto a los otros jugadores, pero más concentrado en la estrategia misma por sobre el hacer el mal a otro jugador. Así que también muy interesante. Juguemos más cerca, este también llegó gracias a Devir, también para el 18. Y este es uno de los mejores juegos que podría recomendar para niños, así como a nivel general. Dentro de lo que es Java, dentro de lo que es cualquier tipo de juegos para niños, Juguemos más cerca es una propuesta muy buena. Desde los ojos de un adulto no pareciera que es tan bueno, porque uno lo ve, tiene cartas, es como bastante simple, con pequeños desafíos, pero a los niños les encantan. Y niños, ni siquiera tan niños de 4 años, 6, 7, 8 años, los he visto jugando esto voluntariamente y de forma muy didáctica y muy involucrados en el juego. Les gusta mucho, por alguna razón. Yo creo que hay que hacer un estudio al respecto de qué tiene este juego, pero es algo que es casi enternecedor, no sé si es la palabra, o algo que hace que sea muy tierno ver a un grupo de niños jugando esto. Así que muy bueno y muy recomendado.
Otro juego que también llegó gracias a Fractal en sus inicios, Raids. Y Raids es un juego que yo creo que debiese tener más presencia a nivel local, porque es muy bueno y tiene vikingos de por medio. Y los vikingos siempre están de moda, nunca van a dejar de estarlo. Y la verdad es que es un juego que también se disfruta bastante, tiene monedas de metal dentro, lo cual es un detalle importantísimo para los que les gustan los juegos de mesa con buenos componentes. Y es fácil de aprender, pero aún así cuesta un poco jugarlo las primeras veces. Pero tiene un orden, una secuencia muy marcada. Y la verdad es que creo que llegó en un punto a mi vida donde llegó junto con otros juegos y por lo mismo no lo podía disfrutar tanto. Porque de que el juego es bueno, es muy bueno. Pero, insisto, creo que llegó junto con otros juegos en ese momento, entonces como que quedó un poco en el olvido y no lo hemos jugado tanto. Pero yo creo que hay que reencantarse con Raids porque es un muy buen juego. Sheriff de Nottingham. Este juego lo jugué mucho en su tiempo. Y yo creo que voy a seguirlo jugando durante algún tiempo más, pero hace más de un año creo que no lo juego. Porque han aparecido también otras alternativas. Pero Sheriff de Nottingham es el juego que me introduce en la vida al tema de apretarse la guata de la risa en un contexto de juego de mesa. Es maravilloso esta propuesta. Tienes que blufear, tienes que mentir, tienes que asumir el rol del sheriff a veces. Intentas pasar mercadería de forma ilegal, pero también puedes recibir sobornos. Y si recibes o no el soborno, o revisas o no revisas la bolsa, pueden ocurrir o no ocurrir ciertas cosas, entonces es muy bueno. Tiene sí ciertas condiciones o ciertas reglas en el sentido de pasa esto si es que ocurre esto y pasa esto si es que ocurre esto otro, pero teniéndolo bastante claro se vuelve un juego mucho más atractivo. De hecho, si hay una persona a cargo de tener bien en claro qué ocurre, cuándo y dónde, y el resto se dedica simplemente a inventar historias cuando va a pasar sus bolsas con contrabando, el juego se va a hacer maravilloso. Y salen unas historias muy buenas de por medio, así que también un poco quizá lo que ocurre con Corrupted, tienen que jugarlo con las personas correctas para disfrutarlo al máximo. Cálico ha sido de las grandes sorpresas que llegó a mí. Lo pillé, dicho muy en chileno, de chiripazo en Magic Sur. Lo tenían en venta y por alguna razón. Han traído buenos juegos ahí en esa tienda de hecho. Y creo que lo han traído 2 o 3 veces y las 2 o 3 veces se va volando. Estaba sentado en el computador y de repente, Cálico. Y yo lo había visto desde su campaña Kickstarter y era uno de los juegos que más estaba esperando de la Essen que pasó el año pasado. Así que llegó y lo he jugado. Me encanta la propuesta que tiene. Porque se ve muy tierno, se ve muy llamativo. No, tienes que hacer una colcha. Pero es un juego muy difícil. Y es un juego de aprender a rendirse. Porque tiene 3 formas de puntuar y muy difícilmente vas a obtener mucho puntaje por las 3 formas. Así que hay que enfrentar a Cálico como a la vida misma. Es casi filosófico el juego. Catch the Moon, este también fue uno de los primeros juegos que tuve de motricidad. No me acuerdo dónde fue que lo conseguí pero es un juego que tú ves la portada y dices, oh, qué bonito, lo quiero. Me recuerda un poco al Principito y muchas de esas cosas. También lo he usado mucho para personas que están recién adentrándose en el mundo de los juegos de mesa. Tienes que construir una escalera con muchas escaleras hasta la luna y atrapar la luna. Y si se caen las escaleras o se desarma, la luna se pone triste y te ganas lágrimas de la luna. Y el que tiene más lágrimas de la luna al final del juego pierde. Entonces es algo muy tierno y muy llamativo. Y destreza motriz, nada más que decir. Es muy bueno este juego. A propósito de destreza motriz, kiwis voladores. Este llegó gracias a Sir Cocktail. Y este juego también se disfruta, es muy rápido. Es como jugar al gato o el tic-tac-toe, creo que es el nombre oficial. Pero con kiwis voladores. Y kiwis como el ave. Y tiene una catapulta, literalmente. Con un elástico y tienes que irlo jugando. No tiene sistema de turnos tampoco, entonces se vuelve bien caótico en un espacio cerrado de fiesta. Se vuelve un juego que es muy bueno. Pueden llegar a incorporarle ciertas penitencias con algún brebaje exótico de dudosa procedencia. Quizás no lo sé, lo dejo ahí simplemente como idea. Color Brain, este juego también yo creí que me iba a gustar más. Porque la premisa es un juego tipo trivia, pero que se responde con colores. Dije yo, interesante, qué llamativo. Se veía como minimalista y estaba dentro de los recomendados del Spiel des Jahres del año pasado. Pero la verdad es que es un juego que es un poco aburrido en el sentido que no hay conversación, no hay discusión cuando se juega. Porque son preguntas muy concretas. Por ejemplo, los colores de la bandera de Italia. Entonces, tú tienes ciertas nociones y quizá una persona en tu grupo lo sabe.
Y es como, es blanco, rojo, verde. No hay espacio para la discusión, no hay para decir, ah, pero yo creo que es azul, porque o se sabe o no se sabe. Los colores de los padrinos mágicos de Timmy Turner, verde y rosado. Entonces no hay alternativa como para decir, no, yo creo que es esto, yo creo que es esto otro. Entonces se va a ir mucho por ese lado y se puede hacer un juego que es cortísimo. Porque hay ciertas condiciones que cuando no se puntúa se va como acumulando en un pozo el puntaje. Y en un turno puede sacar 4, 5, 6 puntos. Entonces no es tan bueno, no sabría recomendarlo. Tenía que jugarlo más para ver si le encuentro otra forma de juego, pero la verdad es que hasta lo que he jugado ahora no me ha convencido. El que siempre me ha convencido es Sushi Go Party. De hecho voy a dejarlo aquí porque la caja no cierra muy bien, que es como el detalle. Pero Sushi Go Party es la versión grande de Sushi Go y la verdad es que es maravilloso. De hecho, como puerta de entrada a juegos para personas o grupos un poco más pasivos, perfecto. Para jugar a 8 personas, por ejemplo, maravilloso, increíble. De 6, 7 personas incluso también. Es de reglas muy simples y tiene este factor que le juega mucho a favor, que no tiene turnos, sino que todos jugamos al mismo tiempo. Entonces eso también ayuda bastante. No tienes que estar esperando a que el otro juegue, a que el otro piense, que haga su acción. A veces va a pasar que algunos se demoran un poco más en elegir su carta respectiva de cada ronda, pero se puede apresurar si uno le dice, ya, juega rápido, a ver qué pasa, porque estamos jugando para pasarla bien. Y obviamente también tiene este elemento estratégico de memorizar qué carta pasó y qué carta puede que venga, pero la verdad es que es totalmente opcional. El juego de por sí se disfruta bastante si lo juegan en un modo más caótico y más hacia la suerte. Así que siempre he recomendado Sushi Go Party. De hecho, la versión Party hace que la versión Sushi Go chiquita sea casi innecesaria. Así que si tienen que elegir entre alguna de las dos versiones, siempre elijan Party como recomendación. Chakra es un juego que también me ha sorprendido bastante también, gracias a hacer Cocktail. Y este juego es de programar acciones, es muy simple. Tiene muchos conceptos técnicos dentro del contexto del juego. El tema del nombre de cada chakra y otras cosas más que son totalmente omitibles, si es que no es su línea de interés. Y tienes que ir poniendo las respectivas gemas en sus respectivos chakras del respectivo color. Entonces es muy simple, tienes que subir y bajar las gemas, hay energías negativas dando vuelta que te molestan un poco. Cuando cierras un chakra te lo puedes saltar, entonces tienes que irte modificando un poco. Es rápido, así que siempre he recomendado Chakra, muy bueno. La resistencia abre mi repertorio de juegos de roles ocultos y mi amor por el juego de los roles ocultos, porque es una línea muy interesante, sobre todo si les gustan más estos juegos de deducción social. Este también lo pude jugar la primera vez que jugué juegos de mesa, cuando jugué Ticket to Ride, Takenoko, también estuvo Resistencia. Y este se juega hasta de 10 personas. Y hay espías dentro del grupo. Entonces ir acusando o sospechando de quién es espía. Y los espías saben quiénes son los otros espías. Intentando mentirle al resto. Es una experiencia muy buena. Así que da para enojarse mucho si este juego. Que puede ser algo bueno para algunos. Algo malo para otros. Pero si tienen la oportunidad de jugarlo con gente que ustedes saben que les gustan esos juegos de deducción social. Les va a encantar Resistencia. Si les gusta por ejemplo Hombres Lobo de Castro Negro. Resistencia, muy bueno. Esta es la expansión Era de los Gigantes, que la había adelantado un poquito en el mueble donde estaba King Domino, que es una alternativa quizá parecida un poco a lo que es la torre en Carcassonne, porque también incorpora una torre para dejar las piezas. Incorpora también estos gigantes que técnicamente no quieres tener gigantes en tu reino, se van moviendo, se van cambiando, pero no sé qué tan buena sea. Sí es un punto medio entre King Domino y Queen Domino, porque te permite añadir otro elemento al juego base, pero no tantos como lo hace con Queen Domino, que Queen Domino añade 4 elementos. Aquí el tema de los gigantes, entonces tampoco es tan terrible. Sí, no sé si me atrevería a decir que añade más dinamismo al juego, porque de por sí, insisto, King Domino, una de sus gracias es que es un juego muy simple. Si quieres complejizarlo, se vuelve una experiencia un poco distinta, pero está la alternativa. De hecho, viene una versión ahora que incorpora ambas, que viene con King Domino y además la era de los gigantes, así que también podría ser una buena alternativa. A propósito de juegos chilenos, este no estaba en la otra sección porque no cabe, porque es un juego de caja gigante, Serengeti, que llegó hace poquito de parte de su autor, por cierto. Y este también tengo que dedicarle un poco de tiempo para poder entenderlo bien, porque es una propuesta que se ve muy buena. Tienes que recolectar diferentes cartas, estás en un safari, en un parque nacional, si no me equivoco, Serengeti. Yo sé que lo dije de dónde era, no era de Kenia, estaba cerquita, de por ahí. Me van a golpear de los chicos de Serengeti por no acordarme de nuevo. Pero sí, a este juego quiero dedicarle su tiempo, leerlo con calma, jugarlo con calma, para poder después explicarlo, porque se ve una propuesta que es muy atractiva.
Y de hecho tiene muy buen feedback en diferentes partes, así que también tengo ganas de poder jugarlo pronto. Gravity Warfare fue mi segundo Kickstarter, si no me equivoco. Y este juego también lo hemos jugado mucho, de destreza motriz. Pero este juego tiene esta especie de nave aquí y tienes que ir dejando diferentes piezas e irla equilibrando. Entonces también se vuelve un juego muy caótico porque tienes cartas que desafían a otro jugador. Que pon la pieza sin mirar, pon la pieza mientras la nave gira. Hay unos palillos tipo sushi para también poner la pieza. Es muy muy bueno Gravity Warfare. Me gustaría verlo en tiendas porque, insisto, esa fue una versión Kickstarter. Por aquí tenemos el juego Tiny Towns. Tiny Towns también es un juego extraño en un buen sentido porque es una caja grande que incorpora muchos componentes. Este llega gracias a Fractal y no llegó a mal precio. Para la experiencia de juego que trae, para la variación, para la rejugabilidad, es un muy muy buen juego. Tiene una expansión de hecho en camino, no sé si iré a llegar por estos lados. Pero la premisa es muy simple, tienes que armar una ciudad o un pueblo en medio de un bosque escondido y tienes que ir ubicando diferentes piezas que vas a construir con diferentes recursos. Entonces también tiene ese elemento de programación espacial y de razonamiento muy muy incorporado, así que muy recomendado siempre Tiny Towns. Este juego es de aquellos juegos que a mí me encantaría jugar más, un poco como lo que me pasa con The Crew, que también este juego se juega mejor de a 4, Bunny Kingdom. Y Bunny Kingdom es un juego que tiene un solo pero, que el sistema de puntuación a veces es un poco extraño, pero que se logra descifrar bastante bien. Estamos hablando de Richard Garfield. Richard Garfield es el hombre detrás de Magic, entonces tema matemático y de puntuación siempre va a ser un elemento complejo en ese tipo de juegos. Pero aquí tienes muchas cartas, el arte es hermoso. De hecho, esta es la misma dupla que está detrás de la versión oscura de King of Tokyo y creo que de King of Tokyo también. Richard Garfield con el autor que es Paul Maffay. Ellos son los encargados de traer este tipo de títulos y la verdad es que la propuesta es muy buena. Tiene muchas cartas, tiene muchas formas de puntuar también, sobre todo por las cartas que tienen papiros y otras cosas más. Pero el corazón de la puntuación, que tiene que ver con las piezas y los recursos que generas en ciertos lugares del tablero, hace que sea un poquito más difícil. Me gustaría ver un tablero un poquito más dinámico, sí. No que tuviese siempre a la misma disposición, que tuviese un tablero reversible quizá, no sé. Sería interesante como propuesta. Raccoon Tycoon es un juego que también llegó hace poquito y este me gustó harto. Incorpora el tema de subastas, pero no es un juego de subastas, sino que lo incorpora. Es más bien un juego de mercado, de economía, de especulación, de recursos y varias cosillas más, que no es tan frecuente y el juego es muy simple. Una acción entre 5 posibles, cada acción muy distinta con la otra, y el arte también es hermoso. De hecho, esta edición es la que incorpora el mapache en la portada, porque la otra edición no lo incorporaba y uno no entendía muy bien a qué se refería. Y si ves las cartas de animales, la verdad es que es un deleite. Es hermoso este juego. Y también es muy entretenido, sobre todo por el tema de las subastas. Cuarto debe ser el juego para 2 jugadores que más he jugado. De hecho no le he hecho video, voy a hacerlo pronto. Es un juego muy simple. Tienes que armar una fila de 4 piezas que compartan al menos una característica. Tienes piezas altas, piezas bajas, piezas claras, piezas oscuras, piezas lisas, piezas con un hoyito y piezas claras y piezas oscuras. Así que no me acuerdo, si no me equivoco, perdón, son esas 4 categorías. No es que un jugador sea un color y el otro sea otro, sino que tú vas ubicando las piezas y lo mejor es que tú le entregas la pieza al oponente para que él la ubique. Entonces siempre vas a hacer que tu oponente gane si es que te va a ganar, porque va a ser error tuyo haberle pasado la pieza que le servía. Y eso no es fácil de olvidar. Los últimos 2 juegos tenemos el Despertar, este también llega gracias a Fractal. Este juego lo jugué en solitario y me gustó mucho porque funciona como una escape room, pero mucho más centrado en la narrativa. Entonces pude abarcarlo como un libro más que como un juego, sin dejar de ser juego, porque también incorpora varios desafíos entre medio. Y tienes que ir explorando algunas locaciones. Y la verdad es que es un juego muy bueno. Es oscuro, es sombrío, tiene una historia muy interesante detrás. Tiene múltiples finales, así que también te invitas de cierta forma a rejugarlo, a tomar otros caminos. Y la verdad es que no puedo dejar de recomendarlo si les gustan los escape rooms narrativos. Lo mismo con Sin Memoria. Sin Memoria también. Pero este juego en particular incorpora 3 personajes distintos. Entonces te invita a jugarlo 3 veces. Y cada vez que lo juegas
son horas y horas leyendo y descifrando y recorriendo, y es maravillosa la experiencia. No puedo dejar de recomendar los escape rooms y sobre todo Escape Tales si es que les gusta más la narración. Así que ese fue el cuarto y último mueble. Esa fue la travesía, una tremenda travesía la verdad, pero ahí tienen para que vean lo que no se ve detrás de cámara cuando uno está grabando o hablando e intentan ver qué hay ahí detrás de la ludoteca. Esos son todos los títulos. Así que muchas gracias por acompañarme en este pequeño recorrido. Si tienen preguntas o quieren saber de algo, hay algún juego que les haya llamado más la atención para que hable más de él, ningún problema. Hay algunos comentarios incluso me han preguntado si tengo video de tal o tal juego. De hecho, de varios sí los hay. Así que revisen con toda confianza el canal y nos vemos en un próximo video.